Ahora, 12:28, ya se encuentra aquí en los estudios de Sol TV en la ciudad de Lima, el primer estudio de Sol TV en la capital, ¿no? Y que transmite a nivel nacional, señal abierta en todas las regiones. El analista político y consultor Henry Rafael, ¿cómo está? Muy bien. No sé si decirle profesor o invitado. No. Henry Rafael es suficiente. Fue mi profesor de la Universidad del Pacífico. En la Universidad del Pacífico en comunicación política, precisamente. Así es. A propósito, ¿no? Dado que es su especialidad, ¿quién comunicó mejor? Hemos visto ahí el último comentario de Keiko Fujimori y Sánchez hablando de la familia. ¿Quién fue más eficaz, más efectivo en la comunicación política tras el debate presidencial? Sí, mira, yo en varias ocasiones he señalado que las elecciones y los debates de las elecciones presidenciales o de cualquier tipo de elección popular son debates para generar emociones. Todavía en el Perú existe una clase política, existe una clase técnica, tecnocrática, que considera que los debates son para hablar de propuestas y de ideas. Y claramente está que este debate ha sido mucho de propuestas y mucho de ideas confrontadas, pero sin embargo con un valor emocional tan bajito que hoy no está en el rumor de la ciudadanía hablar del debate de anoche. O sea que al no haber ninguno de los dos candidatos haber generado una explosión emocional a favor o en contra o antagonistas contra el otro, el debate, creo yo, no va a mover o no genera ningún tipo de movimiento en la aguja en ninguno de los dos candidatos, salvo quizás un poco mejor la performance de Keiko Fujimori respecto al lado humano, al lado de su vínculo con Dios, que creo que puede tener una mejor sintonía con los grupos, digamos, de niveles socioeconómicos de esas zonas urbanas. Pero en general, el debate deja, por decirlo así, el resultado tablas, con una posición de Keiko Fujimori mucho más saludable por una razón muy simple. En este momento, mientras tú y yo estamos hablando, el candidato Roberto Sánchez está presentando un nuevo plan de gobierno junto a un equipo técnico muy, muy grande. Pero un equipo técnico que de técnico tiene muy poco, pero segundo, con solo figuras de izquierda. No estamos viendo figuras de la centroizquierda apoyando a Roberto Sánchez. Y estas figuras de centroizquierda, los grupos caviares, como se le conocen en el vulgo peruano, pero estos grupos de centroizquierda que no están respaldando a Roberto Sánchez, claramente le quitan un porcentaje que él necesita para llegar a la presidencia. Volviendo al debate, ambos candidatos presidenciales no transmitieron emocionalmente lo que veíamos con anteriores candidatos, por ejemplo Alan García, o hasta el propio Popio Lidera, con su estilo en particular. ¿Fue un debate para el olvido entonces o no va a ser decisivo el momento de que el ciudadano cambie, cree usted, su voto o haya ya definido el voto de los indecisos? A ver, creo que fue un debate más táctico y estratégico para Keiko Fujimori, y lo explico por qué. Ambos probablemente necesitaban llegar a los indecisos, ambos tienen que capitalizar, pero la persona que tiene más sólido su voto sólido es Keiko Fujimori por la data de estadísticas que tenemos hasta el momento. Y en esa línea, lo que mejor le está funcionando a Keiko Fujimori es lo que no le ha funcionado antes, que es entrar a la confrontación. Y es claro que el señor Roberto Sánchez, de una forma, en un momento muy grotesca desde mi punto de vista, y creo que para el ciudadano, la persona que está en su casa, las amas de casa, los trabajadores, las señoras, las mujeres, a nadie le parece bueno, saludable en un ambiente familiar, menos en un debate, que te hagan estos comentarios muy sutiles sobre tu relación de pareja o tu relación con tus padres. Eso ha sido, creo, la parte más baja. Y la respuesta de Keiko fue muy natural, como quizás la mayor cantidad de mujeres responderían, ¿no? Cuando le dice qué poco hombre que eres. Fue una bajeza del candidato Sánchez que además siempre sacan estos temas, ¿no? A Keiko Fujimori en los debates presidenciales anteriores. Claro, no, pero además yo te decía que es un debate que, si bien no generó ningún tipo de emoción, que podría decir Keiko ganó tremendamente el debate, pero fue más táctico, porque si tú estás en una posición que mayor concentración de tus votos la estás agarrando en tu territorio, en las entrevistas, en tu trabajo del día a día, pues no caes en confrontarte con una persona a quien más dijo una serie de mentiras y ella pudo haberle desmentido delante. Efectivamente, yo creo que yo esperaba más de Keiko Fujimori para, digamos, atacar o, digamos, contraatacar, ¿no?, los puntos flacos. Donde sí Keiko Fujimori fue un poco mejor fue el momento de preguntar sobre Antauro Humala.
Sánchez no respondió. Luego ha aclarado en alguna entrevista, pero durante el debate, digamos, a nivel nacional no supo deslindar, ¿no? Mira, esto es como un partido de fútbol, ya vamos a ponerlo en técnico porque la gente lo puede entender quizás de una manera más suelta, ¿no? En un partido de fútbol hay momentos donde tú tácticamente tienes que ganar por 10-0 y técnicamente por 1-0. Creo que Keiko Fujimori y la campaña de Keiko Fujimori, sabiendo que siempre hay grupos que pueden malintencionar algún tipo de respuesta de ella, lo que ha traído es tratar de ganar por un gol por un gol. Cuando tranquilamente, mientras estábamos viendo el partido, nosotros veíamos que había posibilidad de una gran goleada. No solamente en el caso de Antauro Humala, en el caso de Antauro Humala es lo más claro porque no lo deslindó de manera clara, pero después en una entrevista dijo que no, después ahora sí. También mintió con el tema de Castilla, diciendo que Castilla había dicho, y 5 minutos en el programa Panorama, él estuvo diciendo, eso no lo he dicho yo. Miguel Castilla llamó mentiroso. También mintió cuando dijo de que era un ministro que no había tenido ningún problema legal, cuando los mismos periodistas de izquierda, esto lo sacaba un periodista que trabaja en Hildebrand esos 13, sacó una demanda judicial que él tiene cuando era ministro de Comercio Exterior del gobierno de Pedro Castillo. Tampoco respondió cuando se le dijo si con manera clara cuál era la política económica que ellos querían hacer, ¿no? Ese era el punto flaco, ¿no? Y en la materia económica, claro, es un punto flaco, porque claramente la izquierda, lamentablemente, que ha gobernado más de 20 años en el Perú, la gente a estas alturas sabe muy bien que esos ingredientes con los cuales nos endulzan no funcionan. ¿Por qué crees que Roberto Sánchez no pudo deslindar categóricamente de Antauro Humala, que es un asesino de policías, en el debate presidencial tras la pregunta de Keiko? Porque nadie deslinda de quien estás comprometido completamente, ¿no? Y hay un compromiso leal entre ellos. Y ese es el problema por el cual, la razón fundamental por la cual siento que la izquierda centro, la izquierda centrista, los caviares, si le quieren llamar la gente de manera más, digamos, común, no están respaldando, porque claro, ellos son los que están viendo tanto a Antauro Humala como a otros grupos de los sectores políticos que hoy están en la misma foto con Roberto Sánchez, que representan una izquierda muy radical. Y esa izquierda radical es la misma izquierda que nos llevó al gobierno de Pedro Castillo, es la misma izquierda que ha tomado el poder en los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años. Keiko Fujimori tranquilamente pudo haber repetido lo que es real. Tenemos 20 o más de 20 años de gobiernos que se presentaron como centro izquierda y todos los presidentes están en cárcel. Y ella tuvo que sufrir cárcel en persona cuando después el mismo Poder Judicial, que era manejado por José Domingo Pérez, asesor de Roberto Sánchez, y toda esta cúpula que estuvo metida en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, ese mismo Poder Judicial no pudo encauzar un juicio contra Keiko Fujimori. Así es. A propósito del nuevo plan de gobierno, ¿no? Porque aquí hemos analizado el plan de gobierno de Juntos por el Perú durante la primera etapa, ¿no? El capítulo económico, revisión de tratados de libre comercio, nacionalización de recursos naturales, en fin, ¿no? Un plan de gobierno que encendía todas las alarmas. Ahora han presentado un nuevo plan, tenemos el BAI, ¿no? ¿Sí? Esta mañana, Juntos por el Perú presentó un nuevo plan de gobierno, es decir, le han dicho al país, el debate de la primera vuelta, mi plan de la primera vuelta, va a la papelera, no a la basura, ahora tengo otro plan. Vamos a escucharlo. Candidato, el plan de gobierno original de Juntos por el Perú difiere mucho con el documento que nos acaban de entregar hace unos momentos. Por ejemplo, en el plan original se habla de revisar los tratados de libre comercio y eliminar los contratos ley. Sin embargo, en este documento se habla de respetar los TLC, bueno, no se menciona nada de los contratos ley. ¿Con qué plan de gobierno nos quedamos? ¿Con el de primera vuelta o el de segunda? Y una consulta adicional. Si usted gana las elecciones el próximo 7 de junio, ¿qué nos garantiza que no va a volver a modificar su plan de gobierno? Gracias. Programa de gobierno, la segunda vuelta de Juntos por el Perú, que hemos titulado Prioridades estratégicas para la gobernabilidad y el desarrollo con equidad de la nación peruana, y con el objetivo inicial que hemos dicho, ¿no?, por un nuevo pacto económico social para las familias, para las regiones y el futuro del Perú, está aquí. Este es la oferta, el programa del consenso que reúne no solamente a Juntos, sino a todos aquellos que hoy nos sentimos convocados para la madurez de hacer un gran consenso, buscando las coincidencias para solucionar
los principales problemas del Perú. Este es el plan con el cual gobernaré adelante el periodo constitucional. Bueno, es el plan que va a gobernar, pero eso no lo ha subido pues a voto informado, no le ha dado al jurado, no le ha dado a... Recién estamos acá, yo estoy intentando leer el nuevo PDF, pero me dicen que tengo que ir a la pausa, ¿no? Volvemos con el comentario, ¿sí? Claro que sí. Volvemos porque los televidentes merecemos, evidentemente, conocer a profundidad el plan de gobierno nuevo, ¿no? Pero yo quiero preguntar si esto es serio. Si está bien cambiar de plan. Algunos dirán sí, otros dirán no. Con esa respuesta volvemos tras la pausa. Entonces tienes la palabra. Regresamos en directo en la multiplataforma de Sol TV. Bueno, hemos hecho los comentarios en torno a lo que nos dejó este debate presidencial. Estamos a 6 días del 7 de junio, donde usted irá con absoluta libertad a elegir al próximo gobierno, al próximo presidente del país. 2 opciones: Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. La pregunta es, ¿qué tipo de país, qué tipo de modelo de país desea usted? Un país con una estructura de gobierno descrita en un plan de gobierno A que representa a Fuerza Popular, o un modelo de país descrito en un plan de gobierno que representa el señor Roberto Sánchez. Bueno, el plan de gobierno ha sido cambiado. El plan de gobierno de la primera vuelta ya no va, según Roberto Sánchez y todas las personas que hemos visto ahí. Podemos poner el video, ¿no? Ahí a doble pantalla, ¿sí? Porque en la mañana Juntos por el Perú presentó un nuevo plan de gobierno que hay que analizarlo, ¿no? No sabemos si ese plan es viable, pero por lo menos el señor Sánchez ahora ya no es tan radical, por lo que se le escucha, ¿no? Ya que se quede el presidente del Banco Central de Reserva, ha hecho concesiones que en su plan original y en su propio discurso eran totalmente contrarios, ¿no? La pregunta es, ¿le alcanzará al señor Roberto Sánchez este cambio de plan? ¿Es responsable? ¿Le quitará puntos? ¿Los peruanos merecemos un candidato que cambia de plan de gobierno como quien se cambia de calcetines? De calzoncillo, ya no me gusta este saco, me pongo este saco. ¿Eso es responsable? Henry, Rafael, antes de irnos a la pausa escuchábamos precisamente que Roberto Sánchez anunciaba su nuevo plan de gobierno. Sí, yo me quedo con lo último que acabas de decir. Cuando Dastes le alcanzará, y yo creo que no le va a alcanzar el tiempo. Primero porque la ciudadanía normalmente no es tonta, y la ciudadanía en general se da cuenta de que, oye, tú me has hecho votar por ti en primera vuelta para que pases una segunda vuelta en base a este plan, y ahora me está diciendo que este plan ya no es el mismo. Segundo, nos habla mucho de la informalidad y la poca capacidad de convocatoria política que ha tenido Roberto Sánchez, que a una semana de la elección está presentando un plan de gobierno que es muy claro de que no va a haber tiempo lo suficiente para que la gente lo entienda, se hable de él, etc. Después, cambia ese plan de gobierno, pero estás con las mismas personas. En la inclusión de Manuel Rodríguez Cuadros y Pedro Franque probablemente podría darle alguna idea de que ya no es tan radical, pero para la gente no hay ningún cuadro representativo de alguien que no es radical junto a Pedro Sánchez, a Roberto Sánchez. Lo confundo mucho con Pedro Castillo. Por el sombrero. Por el sombrero, y porque finalmente ese es el mismo proceso. O sea, Perú sabe cómo nos fue con Pedro Castillo y Dina Boluarte. Y Roberto Sánchez es la continuidad, y es la continuidad de lo que hemos tenido también con gobiernos anteriores, como Martín Vizcarra, etc. Es una continuidad de grupos de progresismo que ha estado gobernando el Perú, y la gente tendrá que decidir si quiere seguir siendo gobernados por el progresismo, y en este caso no es un progresismo, ni siquiera esto es izquierda pura. Ese cambio de plan de gobierno, ¿no?, o de discurso, demuestra improvisación. Sí, no, y ¿sabes lo que ¿qué nos espera luego? Yo lo 80 respondo, ministros como Pedro Castillo. Lo respondo como ciudadano, como estoy seguro que las amas de casa, los señores, los empresarios, la gente en común, los jóvenes dirán, no solamente estás improvisando, es claro de que me estás tratando de manipular para que vote por ti. Es claro de que no tienes una idea clara, una ideología. Mal que bien, Keiko Fujimori, como le decía ayer en su mensaje a ella, no se trata de votar por mí, pero se trata de un proceso, de una plataforma que no ha cambiado, es la misma.
Es como que Keiko mañana se ponga a hablar en términos progresistas. No le creeríamos. Bueno, yo creo, me parece que la ciudadanía no va a creer que una persona que en todo este tiempo se ha estado comportando junto con Adotado Humala con un discurso muy radical de izquierda, hoy pretenda presentar un plan diciendo que ya no soy tan de izquierda, pero con todas las personas que lo están rodeando y que se ve en la imagen allí, que son de una izquierda radical. Y va a depender de la ciudadanía, insisto, en que si quiere seguir un gobierno como lo hemos tenido en los últimos años con completa inestabilidad, y ahora o votar por una candidatura como la de Keiko Fujimori, que ojo, si fuese elegida presidenta, no la va a tener fácil, porque no tiene un Congreso completamente a su favor, y eso es bueno. Y estoy seguro que Keiko Fujimori también lo considera que es bueno, porque le va a permitir a ella tener lo que se llama en democracia el balance de poderes. Tener que negociar políticamente, no se habla de negociaciones oscuras, políticamente la mejor fórmula que haga, por ejemplo, que la bancada de un Coco Nieto pueda respaldar al gobierno en materia política y económica. Y cuando tenga que jalar la oreja o llamar la atención, que esa misma bancada pueda operar como, por decirlo así, el garante de este proceso democrático dentro del Congreso. Así que creo que estamos ante la posibilidad de volver a un modelo democrático estable. La estabilidad nos permite mejores condiciones económicas de vida para todos y seguridad. A propósito, ¿quién de los dos estuvo mejor en materia de seguridad? Para mí son dos temas importantes, el económico y la seguridad ciudadana, ¿no? Lo demás, si la seguridad está bien y la economía muy bien, todo lo demás funciona, ¿no? Lo otro ya es un discurso, es ideología. Claro. En seguridad, ¿quién lo hizo mejor? Creo abiertamente que Keiko Fujimori, primero porque habló claramente, para empezar, el apellido Fujimori viene con un background muy fuerte de lo que significó el gobierno de su padre y el gobierno de Alberto Fujimori respecto al cómo se venció a la subversión. Y esa misma subversión, pero de carácter urbana, hoy la tenemos en la delincuencia. Y los gobiernos, valga la redundancia, que nos han gobernado en los últimos años, incluyendo el último gobierno de Pedro Castillo, han incrementado la inseguridad, los robos, la delincuencia, las extorsiones que tanto se viven en Trujillo, en el norte del país, a un nivel que ya no se puede soportar. Ese porcentaje de ciudadanía que está harta de esto, ve a un Roberto Sánchez como un cómplice de esto. Más aún, cuando está rodeado de personas que en vez de cuidar a la ciudadanía, quiere mejor y cuidar a la policía, mata policías. Antabro. ¿No? Y que sobre pretexto de los derechos humanos, lo único que han hecho durante todos estos años es sacar más delincuentes a las calles y que quienes tengan miedo seamos los ciudadanos, cuando los que tienen que tener miedo son los delincuentes. Después, para terminar, después de esta presentación final, ¿no? Ya quedan 5 días, bueno, 4 días de campaña, 4 días y medio, ¿no? Contando hoy, de campaña, y el domingo todos los peruanos a elegir de manera responsable, ¿no? El antifujimorismo hubo una marcha, ¿no? La semana pasada. ¿Ah, sí? Sí, poco Keiko no va. ¿Crees que el antifujimorismo esta vez se hará fuerte el domingo? Bueno, tú sabes que yo soy comentarista, digamos, constante en CNN, y hace unos días estuve en una reunión privada con los más importantes empresarios del país y me hicieron esa pregunta y yo le dije, el antifujimorismo en el Perú es muy importante. Si no fuese importante, no habría esta sensación de que la segunda vuelta está peleada. Creo que la diferencia del antifujimorismo de hoy y el de hace 10, incluso hace 5 años, es que el gobierno de Pedro Castillo ha demostrado que el antifujimorismo no nos lleva más que a eso que fue, ni siquiera sé qué adjetivo ponerle, a eso que fue el gobierno de Pedro Castillo y Roberto Sánchez. Perdón, bueno, Roberto Sánchez porque fue ministro de ese gobierno. Entonces, para cerrar la idea, creo que el antifujimorismo es una emoción que no está siendo capitalizada en el cuerpo, en la gente, porque finalmente tampoco Roberto Sánchez genera ningún tipo de emoción, de respaldo popular, de entusiasmo popular, ni siquiera como un Pedro Castillo que por lo menos a nivel rural generaba una emoción del profe. Claro. Este es un congresista, por eso Keiko Fujimori lo que hizo muy bien, hay cosas que no se dan cuenta, pero durante todo el debate lo llamó congresista, porque hay que recordar que Roberto Sánchez es parte de este congreso, que estoy seguro usted ni yo los queremos, ¿no?
Muy bien. Siempre tan lúcido, Henry Rafael, en los comentarios políticos. Le agradezco muchísimo Gracias. al consultorio analista político. Henry, Gracias, que además Joel. ha sido mi profesor, ¿no? A eso, a que quede claro, en la Universidad del Pacífico. Un buen alumno, además. Muchísimas gracias.